Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente una semana más aquí estamos en el Chester, este espacio que nos da pie a poder llevar eso que nosotros siempre hacemos cada día, que es la información y el análisis, que es muy importante en el periodismo, el análisis, pero de una manera un poquito más profunda, ¿no? Con media hora por delante para analizar que hay, bueno, hay dos o tres cosas que analizar, como diría Fernando Simón, en el panorama político español, y lo hacemos con la ayuda de siempre del Centro Comercial El Torre Cárdenas, que es donde estamos, de Yelmo Cines, en cuya sala número 4 estamos, y de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61 junto al cementerio de Almería, que también es donde estamos de alguna manera simbólica. Rafael Hernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo está usted, don Víctor? Bienvenido, pues muy bien, la verdad que muy bien y con muchas ganas de esta entrevista, aunque ya un poco comentábamos antes de empezar que es una entrevista que dentro de 5 minutos se va a quedar antigua, con el peligro que esto tiene en el Chester, porque estamos grabando jueves, se va a emitir el lunes, y el lunes va a ser casi un libro de historia ya cuando lo contemos, ¿no? Cuando se emita. Probablemente haya un nuevo informe de la Guardia Civil, de la UCO, sobre las andanzas, los negocios y los delitos y las fechorías de alguien del PSOE, ya sea el ministro Ángel Víctor o Víctor Ángel. Este estaría saliendo del horno ya, ¿no? El de la UCO. Sí, parece ser, eso es lo que nosotros sabemos por instancias judiciales que así lo dicen en fuentes, ¿no? Nosotros no tenemos constancia de nada, son investigaciones sometidas a secreto judicial. Probablemente el señor Marlaska sí lo tenga algo más avanzado, porque ya sabe usted que quitó al señor Pérez de los Cobos porque no le contaba aquellas informaciones sobre Esquerra Republicana de Cataluña o cómo iban algunos procesos judiciales, y puso a otro para que le contara un poco las cosas. Lo que pasa es que una cosa es contar y otra cosa es interferir sobre la acción de los investigadores que están sometidos a control judicial. Y esto el señor Marlaska, aunque lo ha intentado, lo ha tenido más difícil. Por eso pues hemos podido conocer esta semana pasada todo esto de los negocios de la señora Sánchez, ¿no? de doña Begoña, que pasó de administrar un puticlub a administrar sus negocios en la Moncloa, ¿no? Tráfico de influencias, malversación y muchas mentiras además en los juzgados, lo cual es otro delito, ¿no? Porque esto de, además de obstrucción a la justicia mediante las mentiras, constituye un delito, sobre todo cuando ella ha estado mintiendo siendo testigo, ¿no? No me quiero poner muy filosófico porque esta es una entrevista muy de actualidad, ¿no? Pero ayer venía haciendo la tertulia, yo es que lo cuento todo, venía haciendo la tertulia en el coche con mis tertulianos en el estudio, pero volviendo de Madrid de Fruit Attraction porque no había manera de cuadrarlo de otra manera, y lo hicimos como pudimos. Buena feria esta de Fruit Attraction. Bueno, es una locura como ha triunfado. Cada vez más. Es una locura. Bueno, yo creo que es un ejemplo. Yo creo que ya se supera la de Berlín incluso. Sí, además, mira, yo comentaba ayer con gente que yo he ido las 16 ediciones y con gente que venía nueva yo le decía, no te agobies y no intentes ver la feria entera porque ya es imposible. En las primeras ediciones se podían ver todos los stands, y ahora ya es como Berlín, es imposible ver todos. En Berlín hay 20 y tantos pabellones, algunos mucho más pequeños que los de Madrid, pero es imposible recorrerla entera. Y yo venía diciéndola, y de hecho, anda, mira, suena el teléfono, que esto es una cosa que suele pasar habitualmente, bueno, los teléfonos suenan, ¿no? Y las personas y los perros ladran y los gatos maullan. Bueno, pues veníamos diciendo un poco que esto es, todo lo que está pasando no puede sorprender a nadie, porque es consecuencia de esa construcción de una teórica superioridad moral de la izquierda. Es decir, para Begoña Gómez, el tener una asesora que pagamos entre todos los demás desde Moncloa, que le ayudaba en sus negocios, y ella tuvo el cuajo de decir, bueno, sí, es verdad, reconozco que le pedí unos cuantos favores y tal, y ahora salen 200 y pico correos, que eran los unos cuantos favores esos que le pedía. Pues esto es normal. Ahora bien, si esto pasara en cualquier partido que no fuera de izquierdas, pues sería corrupción sistémica, hay que convocar elecciones, tiene que salir de Génova el Partido Popular porque aquello es un edificio marcado por la corrupción. Es decir, yo estoy convencido de que ellos se lo creen. Es decir, la cuestión ya no está en el qué,
está en el quién. Dependiendo de quién seas, la misma cosa tiene una gravedad u otra muy diferente y ellos se lo han creído de tanto repetirlo. Sí, es la doble moral de la izquierda hipócrita, ¿no? Y esto funciona así. Sin embargo, yo creo que los ciudadanos no son tontos, ¿no? O sea, los ciudadanos saben que un delito es un delito y una fechoría es una fechoría, la haga y la cometa quien sea, ¿no? Recordará usted que nos montaron unas manifestaciones brutales con apoyo de algunos medios de comunicación porque murió un perro, el famoso Excalibur, ¿se acordará usted? Se acordará usted que nos hicieron una moción de censura porque hubo una sentencia que luego fue desmentida por el Supremo diciendo que el Partido Popular era beneficiario a título lucrativo de unas carpas que había montado un alcalde de un pueblo de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Eso me acuerdo todos los días desde entonces. 200.000 euros, ¿verdad? No hemos salido de ahí todavía. Hicieron una moción de censura por eso, diciendo que era un grave caso de corrupción, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo todos los días autos judiciales denunciando las fechorías presuntas hasta que haya sentencia, pero que seguro que la va a haber porque los datos son evidentes, ¿no? De personas del gobierno. O sea, claro, es que cuando uno se mete en un Peugeot, ¿no? En el que el conductor es el señor Sánchez, el que va al lado con los mapas es Ábalos, que era un putero corrupto. El que iba detrás de escolta era el militante ejemplar llamado Coldo, también otro corrupto. Y el tercero, o el cuarto, perdón, que era además portero de puticlub, ¿no? Y todo está muy relacionado. Y el cuarto era el señor Cerdán, que está en la cárcel en Soto del Real. Claro, es que con esos principios, ¿cómo va a funcionar un gobierno de alguna manera ética? No. La Moncloa era otra cueva de corrupción, primero con la mujer, pero es que luego se lleva al hermano 6 meses. O sea, lo del hermano es otra cosa que es insólita. Es caspa pura, ¿eh? No, o sea, se va, el tío lo colocan en la Diputación a dedo de Badajoz. El tío no sabe ni dónde está su despacho. Cuando va el juez dice, no, yo no sé dónde está mi despacho. Le montan un despacho esos días para que parezca y les pillan montándole un despacho al chaval. Y resulta que luego declaraba en Portugal, porque había comprado un palacio en ruinas en Portugal, pero estaba viviendo en la Moncloa. Y para que no le pillen, y esto se lo tuvo que contar alguien de Hacienda, la María Jesús Montero, alguno de estos, cómo investigan a la gente para saber dónde está, si está viviendo en Portugal o está viviendo en República Dominicana o está viviendo en España. El tío coge, deja su móvil, le pide otro móvil al padre y con ese móvil del padre funciona desde Moncloa. Y así está 6 meses con la autocaravana aparcada en la Moncloa. Oiga, es que esto es cutre. O sea, es casposo, es caspa pura. Es casposo, es repulsivo. O sea, oiga, como diría aquel Indro Montanelli italiano, dice, manca finezza. O sea, por Dios, o sea... Pero mira, y tiene las santas pelotas, permítamelo, decir que no, que esto es un lawfare, que es que les persiguen los jueces. Oiga, que aquí no hay jueces haciendo política. Aquí lo que hay es políticos chorizos, corruptos y delincuentes. Y esto es lo que está haciendo funcionar el Estado de Derecho, afortunadamente. Mira, yo pongo, hay varias imágenes. Hay una imagen que yo repito mucho, que es que porque todo esto hace 10 años, es imposible que nadie se creyera que iba a pasar todo esto. Esto es inimaginable. Imposible. Pero esto pasa cuando, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el cole y a lo mejor algún año que nos pillabas chistosos elegíamos de delegado de clase al repetidor, al follonero, al que... Al gamberro. En fin, sí, al gamberro, ¿no? Que era una cosa muy graciosa, porque mira, qué guay somos, ¿no? Pero claro, luego había que ponerse a trabajar como delegado, y entonces venían los problemas. Claro, cuando tú montas un gobierno con esos 4 que tú has dicho, pero además apoyado en un tío que viene de la universidad con los pelos largos de fumarse petas a la puerta de la facultad, con otra que era cajera de supermercado y que para escalar pues se hace novieta del de los petardos, apoyado en gente que hace 15 años pegaban tiros en la nuca a tus propios compañeros de partido, con otros que quieren montar un gobierno paralelo en un país extranjero después de dar un golpe de Estado. Es decir, que es muy gracioso todo y oye, qué disruptivos somos. Pero es que luego hay que hacer un país. No, claro. O sea, si tú pactas el gobierno con los que quieren destruir a tu país,
que son los independentistas, si pactas, como dices, con los que han estado hasta hace 2 días matando a tus compañeros de partido, o a 860 personas, españoles y españolas, y niños a los que han asesinado, sin que todavía sean capaces de colaborar para esclarecer más de 200 asesinatos, y intentas además blanquearlos, ¿no? Pues claro, es que es un gobierno con una filosofía prodelincuente, ¿no? O sea, a favor de los que cometen delitos. Y esto es terrible, porque la mayoría de los españoles somos gente honesta, que cumplimos con nuestras obligaciones, que pagamos a Hacienda nuestros impuestos, que no cometemos delitos. Oiga, ¿esto es lo normal en una sociedad? Pues no, aquí tenemos lo contrario instalado en el gobierno, dirigiendo la vida de todos, endeudando a las futuras generaciones. Estos llevan ya 680.000 millones más de deuda. A mí me hace gracia, ayer decía el subdelegado de gobierno aquí en Almería, que es que en 7 años han pagado 5.000 millones en pensiones a los pensionistas mayores de Almería. Muy bien, pero es que han endeudado en más de 7.000 millones de euros al conjunto de los ciudadanos de Almería. Incluidos a esos, a los que le han pagado. Sí, claro, bueno, claro, a esos a los que le han pagado, pero sobre todo a los jóvenes. O sea, aquí estamos haciendo un país en el que hay unas generaciones que tienen pensiones porque tienen carreras largas de cotización buenas, pero jóvenes a los que con las cotizaciones a la seguridad social, con lo que le retienen los impuestos, no pueden pagarse ni un alquiler, ni una vivienda, ni aspirar a comprarse un coche, sencillamente porque el Estado, a través de los impuestos, de la inflación y de las cotizaciones a la seguridad social, se está comiendo su productividad. Esto es algo que hay que explicar a la gente joven. O sea, el socialismo es terrible para sus intereses económicos y para su futuro. Este socialismo, este sanchismo, ¿verdad?, que cree que tiene todos los derechos para subir los impuestos vez tras vez, 98 impuestos han subido estos tipos en 7 años. Este año han recaudado en el mes de agosto 24.000 millones más de euros que el año pasado. 24.000 millones de euros. Y a pesar de eso, la deuda pública escala récords. 1.680.000 millones. Y yo ya sé que la gente en su casa dirá, a mí qué me importa. Bueno, no te importa, sí te importa, porque eso es hipotecar tu futuro. Esto es como si un padre de familia no le preocupara que cada vez que tiene que abrir la puerta tiene que llamar al banco para pedir cada vez más crédito y cada vez la deuda que le va a dejar a sus hijos es mayor. Esto es lo que está haciendo el PSOE. Y encima sin presupuestos. Es que viola la Constitución. Es que la Constitución le obliga a que el 30 de septiembre haya presentado al Parlamento los presupuestos. Bueno, llevan 3 años. O sea, Felipe González le tumbaron el presupuesto y convocó elecciones. 1. El señor Zapatero sabía que no iba a sacar el presupuesto, no convocó presupuestos, pero convocó elecciones. No presentó pero este lleva 3 años ya. Estamos con un presupuesto aprobado por la legislatura anterior, por el gobierno anterior, sin ser ratificado por este Congreso de los Diputados y este Senado. O sea, esto en democracia es terrible. O sea, se cachondean del Parlamento. Tienen bloqueado en el Parlamento 37 leyes que se han aprobado en el Senado. Incluso algunas de ellos que no quieren tramitar como proyecto de ley, sencillamente porque se lo vamos a cambiar con la mayoría. Porque ellos no tienen mayoría, es que viven en un mundo ficticio. La mayoría de izquierdas o la mayoría progresista que dijo Sánchez el día de las elecciones no existe. No existe, ni ha existido como nunca. Yo a mí me recuerda aquel mozo de escuadra que en una manifestación a un independentista le decía, el independentista decía, esto es por la República, y le decía al mozo de escuadra, la República Catalana no existe, imbécil, pues la mayoría progresista no existe, imbécil. ¿Sabes? Y esto es lo que le pasa todos los días últimamente en el Congreso, donde le revocan, unas veces con los votos del PSOE, de Podemos, otras veces con los votos de Junts, pues todos los proyectos de ley que están El delegado Gamberro, que al final sí, pues sí, te sale rana. Claro, hace el gamberro, claro, ya le ha dicho que la próxima semana no le va a aprobar la ley de movilidad, claro, ellos ya están, de campaña electoral, ya a mí lo que saben. me pasa con todo esto es que a mí no me asombra absolutamente nada. Yo hace ya mucho tiempo
que repito todos los días que el socialismo y el comunismo son mentira por la sencilla razón de que no conozco a ni un solo socialista. Y tengo ya 51 años, o sea que ya creo que la vuelta al jamón lamentablemente se la hemos dado ya. Ni un comunista ni un socialista que viva como ellos dicen que hay que vivir. Bueno, partiendo de ahí, todo es mentira. Claro. Hablabas de datos y hablabas de... Acuérdate, Víctor, aquel que decía que iba a conquistar los cielos y lo único que conquistó fue el cielo de Galapagar en el chalet, ¿no? Pues ya está. Pero como eso todo. Sí. Es decir, y es verdad que estamos viviendo en el periodo de mayor fraude político de la historia de España. Y esto lo digo con total conocimiento de causa. Tú hablabas de las pensiones. Podemos hablar de la inflación, ¿no? De que le dices al gobierno, te he subido 30 euros tu pensión o tu sueldo, pero la inflación hace que la cesta de la compra te cueste 50 euros más cada vez que vas. Y me dice, ¿dónde está la subida? Pero es que además la subida de la cesta de la compra, precisamente, entre otros factores, es a causa de que te han subido 30 euros. Porque el que te tiene que pagar los 30 euros tiene que poner más caro su producto, que al final redunda en la cesta de la compra. Pero hoy sí hablamos del paro, que esta semana ha habido manipulaciones escalofriantes. Ya no solo nos están metiendo a los fijos discontinuos dentro de la lista de los teóricos empleados. Es que ahora hemos conocido que los chavales que están cursando FP también los consideran como trabajadores y no cuentan en la lista del paro, sino que ellos los cuentan como gente que se sube al carro de los que cotizan, etcétera, etcétera. Pero es decir, es todo una manipulación absolutamente burda de decir, ¿qué mensaje me conviene a mí dar? Pues yo lo voy a dar. ¿Y qué datos tengo que manipular o de qué manera lo tengo que hacer? Pues lo haré. Y así es con todo. Es decir, es que nunca se ha manipulado tanto en España como ahora. Ellos dicen que la economía va como un cohete, ¿no? Pero claro, cuando uno va al supermercado, pues se da cuenta de que lo único que va como un cohete son los precios. Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la factura de la luz. Ahora, para que no hayan apagones, dicen que van a hacer un escudo de no sé qué, pero que son 800 millones más a la factura de los contribuyentes. Aquí nos dijeron que la energía solar era gratis, ¿no? Pero oiga, la factura en el 18 estaba en 40 euros el megavatio y ahora de media está en 70. Si a eso le suben los costes laborales, que te suben las cotizaciones a la seguridad social para pagar el sistema de pensiones, que es un sistema de reparto, y además las retenciones, y te suben también los costes financieros, bueno, pues claro, oiga, al final todo eso repercute en los precios. Y si repercute en los precios, pues evidentemente la inflación sigue disparada. Es que ya otra vez estamos por encima del 3% en inflación anual. Y efectivamente, ¿de qué te vale a ti que te suban las pensiones un 2,5 si luego vas a la cesta, a la compra, qué es lo que tú necesitas? Para lo que te sirve. Para lo que te sirve, ¿verdad? Y la cesta de la compra ha subido en los 6 últimos años un 40%. Un 40%. ¿Ha subido alguna pensión un 40%? Y ayer sale de nuevo Yolanda Díaz diciendo que hay margen para seguir subiendo sueldos. Pero mire usted, si al final cobraremos 3 millones de euros al mes, si llegaremos a eso, y no tendremos para vivir, como en otros países socialistas. O sea, lo que se está produciendo con la subida del salario mínimo es que, vale, a la gente le pagan el salario mínimo. Entonces, lo que hacen para no pagar el salario mínimo, le dicen que trabaje menos horas, trabaja 7 horas, 6 horas, jornada partida, ¿vale? No llegan al salario mínimo, porque es lo único que pueden pagar después de pagar costes laborales, las cotizaciones a la seguridad social, la luz, el agua, oiga, todo esto, los impuestos. Al final, es que esto no es yo subo aquí el salario mínimo interprofesional, qué bien para todos. No, al final, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más gente en el salario mínimo, pero los salarios medios no suben. ¿Por qué? Porque al trabajador lo dejan muchos más años con ese salario mínimo de lo que le dejaban antes, claro, donde un chaval entraba con su salario mínimo más bajo, pero escalaba en la escala salarial, ¿vale? Y eso en el fondo también era un estímulo para el propio chaval o para el propio joven, ¿no? No es que me han subido el salario, pero como mi productividad es más alta... Se llama meritocracia, que es el enemigo del socialismo. Ahora, si tu subida salarial no depende de tu productividad ni de que estés estimulado para tal, sino de que el tipo del gobierno diga, bueno, va a subir este año no sé qué, oiga, al final, ¿qué estímulos tiene? El empleo público, sociedad, otra manipulación, ¿no?, de los datos. ¿Qué empleo crece? Crece el empleo público. 600.000 empleados públicos más que en 2018.
600.000. Pero todo esto ¿para qué? Para que cuanta más gente viva del Estado y no de la empresa, que es otro enemigo del socialismo. La empresa es un enemigo del socialismo. Cuanto más vivamos del Estado, más controlo yo y más puedo prolongar. Bueno, ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos otros países. Begoña intentaba montar su empresa, pero ya sabe usted, subvencionada por los Ya sé. del IBEX y por Y sus aquellos a los que trabajadores su marido le también daba los pagábamos trabajo. nosotros. Y sus trabajadores efectivamente los pagaban. Vamos a hablar un poco de el Almería, que tengo gobierno. dos temas que no quiero que se me escapen. Y fíjate, uno de ellos voy a empezar hablando de Palestina, porque hoy estamos, insisto, a jueves y acabamos de ver esta noche, que yo he estado enganchado después de venir de Madrid toda la noche a la Como televisión, el Gran Hermano, eso parecía el Gran Hermano. ¿no? el ridículo, el circo que una vez más hemos vuelto a hacer como país de la mano de este psicópata que tenemos al frente. Es decir, tenemos en Almería nuestra costa desprotegida, todos los días entrando narcolanchas, todos los días entrando barcos cargados de personas que entran ilegalmente aquí. Y ha tenido que venir Israel en una noche y con una operación muy sencilla a demostrarnos para qué sirven nuestros barcos patrulleros y militares y nuestra armada, para qué sirve. Que no hace falta, como dicen, no es que quieren hundir las pateras, si no hace falta hundir ninguna patera, simplemente sirven para proteger nuestras fronteras, que es la utilidad principal de una armada y de un ejército. Y sin disparar un tiro, Israel ha protegido, porque si dejas entrar hoy a unos que dicen que llevan ayuda humanitaria, que suman 2 camiones de los 200 que entran todos los días en la Franca, entre todos los barcos que llevaban, Es un numerito. si los dejas pasar, pues mañana ¿por qué no vas a dejar pasar a cualquier otro que vaya con otras intenciones? En una noche, Israel nos ha demostrado para lo que sirve toda esa armada que tenemos parada sin defendernos de las narcolanchas y del tráfico ilegal de personas. Para eso hemos mandado un barco allí y no lo mandamos para proteger nuestras fronteras. Bueno, es que la tesis del gobierno en materia de inmigración es no hacer nada. O sea, es fronteras abiertas. Oiga, que vengan los que quieran y ya está. Y el que venga, pues ya o le metemos en un hotel de 4 estrellas aquí en el Toyo. Claro, usted imagínese la mentalidad de un traficante de personas, que luego son los mismos que trafican con drogas y trafican con armas, ¿no? Si yo pongo a un señor en Canarias al que le cobro 6.000 euros por el viaje a Canarias, el gobierno español te lo traslada de Canarias, no otra vez al Senegal, no, lo trae a la Almería a un hotel de 4 estrellas, pensión completa. Claro, todos van con móviles. Oiga, el efecto llamada de ese joven que llega aquí y se hace un selfie en Almería, en el Hotel del Toyo, oiga, es que, efectivamente, es que es un efecto llamada brutal. Esto lo está haciendo el gobierno. El gobierno este verano da instrucciones para que no pararan las pateras. O sea, hemos visto que había lanchas de la Guardia Civil a la vuelta de una playa en la que entraban inmigrantes y no actuaban porque tenían órdenes de no actuar. Oiga, ¿qué es lo que busca el gobierno? Bueno, el gobierno lo que busca es lo que ha conseguido ya, hacer de la inmigración el principal problema de preocupación de los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque la inmigración es un tema que polariza a la población y beneficia a Vox. ¿Y cuál es el objetivo de este gobierno que ya está languideciendo? Intentar dividir al centro derecha, fortalecer a Vox, como hemos visto en unas encuestas que ha publicado no el señor Tezanos, sino ahora las publica Iván Redondo, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Iván Tezanos, ¿verdad?, ha publicado una encuesta en la que el PP baja mucho y Vox sube mucho, de tal forma que el PSOE queda primero en las encuestas, ¿no? Bueno, este es el sueño húmedo del señor Sánchez, ¿no? Dividir al centro derecha, lo intentó ya Zapatero, no lo consiguió, y ahora pues lo ha conseguido el señor Sánchez. Y lo que tiene que hacer la gente de centro derecha es darse cuenta de que tiene que utilizar el voto útil para acabar con Sánchez. Y ese voto es el voto del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que en materia de inmigración hemos hecho un buen descuento. Ya estamos pidiendo votos. Perdón, hemos hecho un buen discurso, que a mí me ha gustado mucho el discurso de Feijóo esta semana, ¿no? Decir, oye, inmigración regular, inmigración controlada, el que venga a trabajar se queda y encuentra un permiso de trabajo rápidamente. Me ha gustado mucho, pero ha tardado un poco quizás.
Bueno, porque es cierto que nosotros hemos tenido que hacer algunos cambios y que la persona que lleva inmigración pues era una persona que no conocía el efecto de la inmigración, pero el discurso que nosotros estamos haciendo ahora en inmigración es el mismo discurso que se hizo, que yo hice cuando era portavoz de inmigración. Es el único discurso posible, el que tienen todos los países. Claro, oiga, inmigración, y cada vez más. Cada vez más, o sea, porque es que ya lo está diciendo Gran Bretaña, la socialdemócrata danesa, el socialdemócrata que no me voy a Alemania. El otro día yo me preguntaba en un blog, ¿Marruecos no protege sus fronteras? Oiga, como cualquier otro país. Claro que las protege. El primero que protege sus fronteras. Usted tiene que garantizar que la gente viene a trabajar. Nosotros necesitamos migración, claro. Esto de Vox que dice, hay que echarlos a todos. Oiga, perdone, no. Si echamos a las 80.000 personas que tenemos en los invernaderos de Almería, imagínese usted qué pasaría aquí en Almería. Es impensable. O sea, tienen unas fórmulas a veces que yo no sé a quién se le ocurre estas cosas. El que cometa delitos fuera, a la cárcel a cumplir, porque ese tío no lo quiero. Usted ha cometido un delito, no, y usted ya lo deportamos. No, perdón, usted va a la cárcel, ¿vale? Cumple su condena y luego, después de cumplir su condenita, usted a su país y no vuelve más. Claro. Hay que limitar el reagrupamiento familiar, porque esto de que venga uno, claro, lo que hacen muchas familias en Marruecos, mandan al niño y luego reagrupamiento familiar de los padres, los abuelos, los tatarabuelos. Oiga, mire, no, ese cachondeo, no. Los menores, pues hay que devolverlos y ponerlos con sus padres, claro que sí. Oiga, si aquí viene un niño, se encuentran a un niño francés la policía, ¿qué hace? ¿Lo acogemos en un centro de menores? O lo coges y llamas al consulado francés para que lo devuelvan a sus padres. Son políticas suicidas. Oiga, pues hagamos esto. Oiga, si un menor de Marruecos viene o de Argelia viene, oiga, el consulado marroquí se lo ponga usted en la puerta, mira, Rafa, y usted lo tiene que devolver a su país y ponerlo con sus padres. Está diciendo cosas que son muy claras, muy incontrovertibles, pero incluso hay más. Es decir, fíjate qué ejemplo tan sencillo. O sea, hay que empezar a repetir esto de que África no cabe en Europa. Mire usted, es que esto es así, nos guste o no, porque es que es matemática pura. El día que llega un contingente de inmigrantes ilegales porque se han saltado una frontera ilegalmente, y los alojan en un hotel del Toyo de Roquetas, claro, ese día el centro de salud de cabecera tiene a la mitad de sus sanitarios trabajando en el hotel haciendo análisis. Y por tanto, no están atendiendo a la población. ¿Eso es una merma para nuestra población? ¿Sí o no? Es que es así de sencillo. No podemos atender a todo el que decida venir a España. Es imposible. Víctor, ¿tú te acuerdas que nosotros hicimos una ley en la que decíamos la sanidad universal no es para todo el universo? Claro, entonces la sanidad puede atender una urgencia de una persona que esté aquí, me da igual que haya entrado como... Eso es por una razón humanitaria. Pero claro, es que aquí hay gente que viene a nuestro país a hacerse tratamientos de cáncer, carísimos, hasta de cambio de sexo, ¿vale? Hasta de cambio de sexo. Oiga, esto no es posible. Y esa fue una de las primeras leyes que se cargó Sánchez con los de Podemos. La de la asistencia sanitaria para los que no tenían permiso de residencia, solo para los casos de urgencia. Ahora, la ministra esta, que es de Podemos, ¿vale?, va a sacar una norma en la que dice lo mismo que decíamos nosotros antes. Nosotros éramos racistas. Ahora que lo saca ella, parece ser que no va a ser racista. Oiga, mira, esto de no querer hablar de los problemas del país, de la vivienda, de la inmigración porque eres racista, de la vivienda porque es que estás a favor de los especuladores de la vivienda. Estos sintagmas de la izquierda para no afrontar los problemas de los ciudadanos, es que, bueno, ya no se los puede tragar nadie. O sea, cualquier persona con sentido común tiene que saber que los problemas de la vivienda después de 7 años no es de Juanma Moreno, oiga, no, es de un gobierno que ha hecho una ley intervencionista que ha favorecido la ocupación, la inquiocupación, que ha dicho que, oiga, es que el que tiene 2 casas es un abusón y es un arrendatario y un explotador, y ha metido miedo a que haya muchas casas que en estos momentos están vacías. Están vacías y el arrendador o el propietario no las saca en arrendamiento sencillamente porque le da miedo a que se le meta un tipo
que le pague 2 meses y luego se quede dentro sin pagar y no lo puede echar. Esto es así. Todo lo que sea en contra de que el que crea valor y empleo, de cualquiera, sea autónomo, sea empresario, sea un pequeño propietario de 2, 3 viviendas, que ya ves tú, qué terrateniente es el que tiene un Pues- piso para alquilar. Pues, hombre, ahora supongo yo que ahora no, ahora comprarse una segunda vivienda, eso sí es un lujo, incluso la primera, ¿vale? Es que es un lujo, esto es así, ¿no? Pero hace 30 años, pues nuestros padres, oiga, no se gastaban el dinero en irse de viaje a Tailandia, ¿no? Se gastaban el dinero, los pobreticos invertían y compraban una segunda vivienda, una casita en la playa, un no sé qué. Bueno, era una forma de invertir y luego muchos de ellos pues las alquilaban y tenían una renta complementaria para sus pensiones. Pero que todo Ahora eso no, es ahora- natural. ahora, claro, Que es que eso pero- es normal, que la gente quiere Ahora no, mejorar y tiene claro, derecho. claro. Bueno, quiero tocarte antes de irnos un segundo tema de Almería, porque bueno, el otro día estuvo No por será aquí. el AVE, no será la luz. No será el AVE, no será el AVE. El otro día estuvo aquí Luis Rogelio, que además me ha llamado la atención, utilizó la misma palabra que tú para definir en este caso a la ministra esta de los pendientes con plumas, y la llamó imbécil. Es decir, es que llega un momento en que nos sacan de nuestras casillas un momento detrás de otro. Bueno, tema AVE. Yo le pregunté, es que no te quiero dar pistas, yo le pregunté horizonte de, yo no quiero saber nada más que no sea mi padre que está deseando desde hace décadas montarse en un tren de alta velocidad en Almería e ir a otra ciudad, me da igual al que sea, ¿cuándo lo va a poder hacer? Los demás plazos me dan igual. ¿Qué horizonte le marcas tú? Y ahora te digo el que dijo Luis Rogelio, que coincide con el mío, y el mío, como seguro que tú, el tuyo y el suyo, está muy estudiado. Es decir, no es una quiniela lo que yo hago. Si las cosas van bien, yo creo que la obra puede acabar en el 28 y ponerse en marcha en el 29. Bien, si las cosas van bien. Tenemos unos problemas que no hemos resuelto todavía. Almería tiene un colapso en la red de suministro eléctrico brutal y no están haciendo nada. Y si no hay electricidad, no hay subestaciones y no hay redes eléctricas, ya puedes hacer la obra que quieras, pero el tren no se va a mover porque funciona con electricidad. Pasó ya cuando hicieron la desaladora de Cuevas de la Almanzora, que no había subestación para suministrarle electricidad. Y ahora está pasando en Almería porque Almería tiene colapsado el 100% de su red eléctrica. O sea, construir una vivienda y que te den un edificio, que te den licencia para que abras la primera licencia de ocupación de apertura, ahora es un infierno en Almería, porque está la red colapsada. Por lo tanto, es que hay que hacer muchas cosas, no es solo hacer pues la obra civil que vemos todos, que dice, uy, qué bien, qué rápido va. Bueno, no va tan rápido. Y luego hay una cosa que no quería dejar pasar, que has mencionado tú, y es lo de la ministra esta de las plumas y tal, la de vergüenza, vergüenza, vergüenza. Este es un gobierno que ha sido hipócrita incluso en lo que se ha referido al feminismo. Ahí vimos la ley del solo sí, que fue la ley suelta violadores, ¿verdad?, que puso en la calle a más de 1000 violadores. Aquí ha aumentado los ataques a las mujeres en España, en Almería. El año 2024 batimos un récord de violaciones, ¿verdad? Y ahora resulta que las pulseras estas que compraron en el AliExpress, en los chinos, para ponérselas a las mujeres, para saber si se acercaba a su maltratador, el que tenía la orden de alejamiento, han estado fallando. Bueno, esta semana ha ido la ministra esta, la de vergüenza, 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 al que no la tiene, al Senado, porque el Congreso lo tiene encerrado, a decir que quería pedir perdón a las mujeres por el ruido que se ha montado. ¿Cómo que por el ruido? ¿Cómo que por el ruido? O sea, tienes informe del Consejo General del Poder Judicial diciéndote que no funcionan las pulseras, de la Fiscalía, de los jueces, de la Policía, de la Guardia Civil. 2 años, desde hace 2 años, que funcionan mal. Y tú dices que el problema es el ruido, porque ahora se ha denunciado. Oiga, el problema es su incompetencia. El problema será aquellos que decidieron cambiar el sistema y en vez de unas pulseras decentes, ahorrarse una pasta comprando pulseras del AliExpress. ¿Por qué? Porque el anterior sistema, las anteriores pulseras eran israelíes, Víctor. Entonces había que comprar unas chinas, ¿vale?, del AliExpress. No funcionan. Y la culpa es del ruido. Oiga, no, usted tiene que pedir a las mujeres que se han sentido, perdón, a las mujeres se han sentido desprotegidas y a toda España y luego coger la carpeta, irse a su casa y dimitir por incompetente y negligente. Y como esto,
todo así en el gobierno. Es que Todo. Eso es una plaga, es una plaga. Fíjate que esto, para cerrar, ¿no?, nos sirve un poco para retrotraernos a lo que decíamos antes. Es que esta señora dice eso porque, de nuevo, para la izquierda, lo importante no es el qué, es el quién. Sí, claro. Como el que arma el ruido es la oposición y como la que ha fallado una vez más en la gestión soy yo, por tanto es el gobierno, lo importante no es el qué, es el quién. Yo no tengo ninguna culpa porque el culpable siempre es el otro. Es decir, el protagonismo siempre para el quién y siempre demonizar. Como tú dices, afortunadamente, esto empieza ya desde hace bastante tiempo a no colar. Te voy a hacer una última pregunta. Horizonte electoral, que estamos ya algunos un poco inquietos. Hombre, yo creo que esto ya no da para más, ¿no? O sea, no son capaces de presentar presupuestos. Es probable que los presenten como un elemento más de su campaña electoral. El señor Sánchez está de campaña electoral, lo hemos visto con Gaza, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con los distintos ministros que están también de campaña electoral. El problema que tienen es que los trenes siguen sin funcionar, es que sigue habiendo riesgo de apagones, es que las cifras de crecimiento no dan para lo que hay, pero están de campaña electoral, sin duda alguna. Yo creo que ellos van a presentar presupuesto probablemente a finales de octubre, con esto va a hacer campaña porque nos dirán que aquí en Almería van a hacer todas las desaladoras en el 26, el AVE en el 26. Todas las que no han hecho. Todas las que no han hecho. Y ni siquiera han mantenido las que había. Van a subir las pensiones no sé cuánto a los mayores, tal, y que los del PP están aliados con la extrema derecha y que de esa forma la extrema derecha ahora ya entrará Junts, claro, y que ahora ya no sean progresistas, ya son de extrema derecha, ya sabe usted, y entonces es muy probable que vayamos a una disolución de las Cortes y unas elecciones, yo calculo que el mes de febrero o marzo como mucho, porque es que cada vez que llevan una cosa al Parlamento es una derrota, es una humillación. Antes, yo me acuerdo una vez que presentó una ley de educación, Esperanza Aguirre, se la votaron en contra y se fue llorando y aquello fue un trauma y la pobre estuvo a punto de dimitir de ministra. Bueno, ahora llevan leyes ahí, bueno, se las tumban, pues nada. No sé si se entera no que se las nada, tumban. Es que la culpa es del PP, como que van es que poco por no allí, quieren avanzar y tal, no sé qué. Bueno, esto es ya lamentable, ¿no? En fin, pues mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, si aciertas, pues antes de las elecciones vienes otra vez y analizamos cómo se presentan las elecciones, ¿te parece? Venga. Pues Rafa, querido Rafael Hernando, muchísimas gracias por haber venido, gracias por este rato de reflexión política que creo que a la gente le viene muy bien, porque yo siempre digo, es decir, los que estamos a este lado, entre los cuales yo me encuentro, porque yo no tengo partido, pero tengo ideas, y no renuncio a mis ideas. Principios. Claro, hay gente que dice que tú eres de tal partido. No, yo no soy de ningún partido, yo tengo ideas. Y bueno, pues rara vez, nunca coinciden al 100% con ningún partido. Sin duda. Lo que sí es verdad que no coinciden nunca con partidos socialistas y con partidos comunistas, nunca. Así que yo creo que hay que repetir mucho y hacer mucho estos análisis porque los del otro lado están todo el día haciendo el análisis a su estilo y con encuestas. Y en la televisión pública, correcto, don Víctor, y en la el dinero de todos los españoles para hacer sí, porque propaganda. Porque esto, aunque un imbécil de Vox el otro día decía que yo pongo el cazo, esto que estamos haciendo se paga con más de 160 contratos anuales de pago mensual que nos curramos los que estamos aquí, menos del 20% de ellos de contratos del sector público. A ver quién viene a igualar eso. Pues insisto, hay que seguir haciendo análisis porque los otros no paran de mentir y de manipular. Así que lo haremos. Querido Rafa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de Ejido Motor Almería, que son 3 de esos 160 actores que nos apoyan en esto que hacemos todos los días y que los lunes se llama El Chester. La semana que viene. Adiós.